Soy docente de la institución educativa hace 28 años. Madre Laura hace 28 años para muchas personas era un tanto desconocida. Teníamos el dilema de si se hacía misión, evangelización, inculturación en torno a lo que realizaban las hermanas con los indígenas. Obviamente esa discusión todavía está presente. 2004, beatificación de Madre Laura y hay cierto auge. Las hermanas religiosas, recuerdo a la hermana Margarita Sosa, que empezábamos a hablar nosotros de Madre Laura y ella decía, es como si vinieran a hablarme de mi mamá. Otras personas estudiando y leyendo a Madre Laura les contaban a las religiosas que encontrábamos. Y en este momento, pues después de 2013, con la canonización, aparecen una serie de estudios, unas personas muy interesadas en reconocer 2.814 cartas, en reconocer una cantidad de libros, que además el asunto en relación con la documentación, por favor la presentación, cartas de Madre Laura. En relación con el tema de hoy se han dado cuenta que 4 ponencias, 4 trabajos están fundamentados en la parte epistolar de Madre Laura. Los compañeros que me precedieron pues identificaron elementos que posiblemente ya están en lo que yo les voy a contar. Les decía que el padre Carlos Mesa, el primer biógrafo de Madre Laura, hace una aproximación un tanto didáctica para colocarle nombres al trabajo de Madre Laura para que salieran de los escritos algunas cosas que en ese momento él consideraba que eran un tanto nefastas por tener algunas dudas con la religión o las dificultades que tuvo con los sacerdotes. Creo que vamos a tener que volver después. Ahora sí. Muy bien. Entonces tenemos una relación, además porque los profesores anteriores hicieron una relación con el presente que sigue siendo vigente para cada uno de nosotros. En el segundo momento, pues estableceremos, ahí hay un derrotero que trataremos de seguir, como es tan poquito el tiempo y son tantas las cosas que queremos decir, entonces posiblemente no abordaremos toda la diapositiva porque ustedes saben leer muy bien, no pasaba con Madre Laura, pero quiero que reconozcamos eso, hay unos valores en las cartas y hay que ubicar contextualmente las cartas desde diferentes aspectos para llegar a reconocer los saberes escolares. Continuemos. Entonces, casi todas las semanas enviaba correo y tiraba la pluma como para siempre. A la semana siguiente, nueva necesidad me hacía buscar de nuevo y así, siempre progresivamente se iba imponiendo la necesidad de escribir, hasta que terminé echando raíces en la pobre máquina que me servía de escritorio. Y esa no es una máquina de escribir, es una máquina de coser que le servía de escritorio. Aquí, señor director, se me anuda la garganta y si fuera a hablar en vez de escribir, no podría hacerlo. Pobres almas tan desdichadas y olvidadas, la de los salvajes. Entonces, los compañeros del grupo de investigaciones lingüísticas, la profesora María Eugenia, la profesora Nancy, han hecho un estudio muy detallado, muy serio, sobre estos aspectos lingüísticos. No me meteré con ellos para evitar problemas, pero lo que quiero reconocer es la riqueza de preguntas que hoy nos seguimos haciendo cuando vemos las personas que se paran acá y nosotros decimos, uy, una biblioteca, si es femenina, bueno, y nosotros decimos, y la enfermedad de Madre Laura, y los viajes, y la pedagogía del amor, bueno, entonces que surgen una cantidad de elementos que son insondables y aquí volveremos a encontrarnos o en otros espacios reconociendo las lecturas, las comprensiones y las interpretaciones de las diferentes personas que están abordando ese trabajo. Hay un influjo epistolar, ya lo han dicho los compañeros desde esta mañana. Madre Laura leyó el Nuevo Testamento, leía la Biblia, su madre le leía mucho, era muy buena lectora desde el principio, decía que se aproximaba a los números con cierta dificultad, pero que eso sí, la lectura fue un trabajo, la lectura y la oración desde muy niña, aunque no tuvo una escuela muy sistemática. El padre Carlos Mesa compara estas cartas cuando hace la introducción al epistolario diciendo que se parece a San Francisco Javier, que le tocó escribir cartas para hablar de sus misiones en el Medio Oriente.
que era un trabajo inspirado en el servicio, en favorecer a los demás. También hay una relación con las cartas de Santa Catalina de Siena. A propósito, la profesora María Eugenia decía esta mañana que de dónde se conseguían los libros, y por allá cuando estaba en el Colegio La Inmaculada, en un pasaje ella dice, Leonor y yo comprábamos libros, yo leía uno y ella leía otro y después nos los intercambiábamos. A mí me tocó leer El Santo Cochino, San Benito José Labré y Santa Catalina. Entonces, después cuando lo cambiamos, Leonor me decía, pero ¿cómo es posible que te gustó ese texto si esto era pues una persona que siendo acomodada se va a vivir a las calles para hacer servicio de Dios? Bueno, pero entonces uno reconoce que en el Nuevo Testamento, en San Francisco Javier, Santa Catalina de Siena, hay una relación, y ya también lo han dicho, la relación con Teresa de Jesús. Para tener presente entonces eso, nos cuentan 2.814 cartas. No sé de qué forma están acomodadas, en algunos lugares dicen 5 volúmenes, en otros 11 volúmenes. No coinciden los textos con el número de cartas, hay unas que tienen incluso dos números, un número que le dan en las cartas a las hermanas religiosas y otro que aparece abajo, epistolario de Madre Laura, ¿cierto? Entonces ahí hay unas incongruencias que ya las profesoras nos han dicho que hemos tenido dificultades para acercarnos a toda la obra de Madre Laura. Cartas misionales 1915-1922, aproximadamente 7 ediciones, hay ahí 116 cartas. Ya nos dijeron varios compañeros, escritas por mandato y obediencia a Monseñor Crespo, al periódico El Católico de Santa Rosa de Osos, y las que se filtraron cuando le pidió al gobernador que por favor le diera una mula y le diera otros bienes para la misión, pero el gobernador le niega. No obstante, pide permiso para publicar las cartas y se riega el asunto. Lo que dice la profesora Nancy López es que finalmente, aunque el padre Carlos Mesa en las historias de las misericordias de Dios en un alma empezó a capitularlas, a sacarle subtítulos, lo que ella hizo fue obedecerle al padre Ledusal, a su confesor, y hacerle una gran carta de 800 páginas. Bueno, hay otros textos 1200, 1600. Y una anécdota de la hermana Estefanía, cuando hablábamos con ella nos decía, es que le decían, atiendan a esta señora que va a tumbar el palacio a punta de cartas y telegramas. Entonces que le pusieran mucho cuidado. De ahí pues esa condición de cartas. Primera carta, ya también lo sabemos, lo estamos repitiendo, carta abierta, después de la obra Hija Espiritual, 1906, un escrito que recoge elementos sociales, políticos, culturales, filosóficos, psicológicos, en defensa de la familia, la mujer, las solteras, las educadoras, las esposas y las madres. Ahí pues hay algunos subtítulos después que reconocen algunos aspectos de decirle esa explicación tan grande. Decía la profesora María Eugenia que fue una colaboración de Tomás Carrasquilla. Por ahí hay otras lenguas a manera de chisme que dicen que fue que Madre Laura le pagó a Tomás Carrasquilla, y por eso el profesor Guillermo Echeverry dice que él le pagó y que por eso aparecen en las obras completas de Tomás Carrasquilla. Pero esos chismes no lo vamos a considerar en este momento. Este es un evento serio. Bien, ¿qué encontramos en las cartas? Una serie de consejos. Entonces, tengan confianza y aprovechen estos días de dolor, que después seguirá la alegría. Cuidado con dejar entrar la tristeza en vuestros corazones. Aliméntense bien, hermanitas de Santa Teresa, la Josefina y el Jesús. Que se cuiden un poco, porque las necesito gorditas. Nosotras tenemos que ser sencillas, pobres y hasta campesinas. Mucho orden, aseo esmerado y lo puramente necesario para la vida. Entonces, simplemente para colocar algunos elementos, no caben aquí todos los consejos, pero quería traer un aspecto, una parte de ellos. En las cartas, como todos reconocemos, comienzos del siglo XX era la manera en que se comunicaban las personas. Un correo humano que iba en mula y llevaba la carta a otro lugar. Entonces había que decir ahí lo que se podía decir. Hermana Teresa, en su casa están bien y parece que hay juicio. Dice Carmelita que ya mandó tu calzado, pero sé que lo dejaron en Sopetrán, ya puedes estrenarlo. Esta parte es muy bonita. Me prometió un médico
en Medellín, adelgazarme y darme el remedio. Voy a bajar hasta 2 arrobas. Ahora sí me van a ver caminar como si nada. Obviamente está la vanidad, un poco de vanidad y un poco de esmero por su tarea. Y denle a don Rubén un recadito de agradecimiento de mi parte por lo de la vaca. ¿Cómo utilizábamos entonces la comunicación epistolar para dar cuenta de todo? Ahí teníamos que decir todo. Hay unas reflexiones en las cartas. Entonces, una riqueza. A su mamá le dice: las enfermedades y dolores son escaleras que se deben subir cantando. La vanidad nos está tumbando esta casita y ya varias personas se abstienen de ayudarla diciendo que están ricas. El celo es la válvula de escape del amor y es el único descanso del alma enamorada. Me quitaron la presentación. Se aburrieron conmigo, ¿no? Bueno, pase. Yo les voy diciendo cuándo pasamos. Ahora sí, continúe por favor, 3 más. O consejos, noticias. Ahora sí voy a mirar la pantalla. Reflexiones, continúe por favor. Muy bien, la siguiente. Entonces empezamos. Hay unos elementos culturales. Hay algunas cartas, algunos nombres, y voy a utilizar los nombres que le dan quienes las organizaron, pero vale la pena pensar cómo la madre Laura se enfrenta con aquellas culturas y dicen: ¿cómo es posible que un hombre se quede en la casa y como no hay nada que comer, entonces se mueran de hambre? Y las mujeres se queden dormidas. Entonces ella dice: al principio se quedaban en los corredores los indios durmiendo porque no había nada que hacer. Alguno llegó a conseguir un caballo y ella le decía: hay que ponerle herraduras. No, hermana, no necesita. Hasta que llegaba el caballo con dificultades en el paso y ella decía: hay que ponerle herraduras. Bueno, todas esas cosas, como vale la pena considerar la manera en que ella va haciéndoles identificar elementos de la civilización necesarios para su vida. Ya después, bueno, ahí hay varias cartas, no se las voy a comentar todas como les dije. Hay otros asuntos sobre la geografía que hoy nos hablen de Murrí, Uré, Golfo de Urabá, Caimán, Turbo. Continuemos, la siguiente. Está diciendo que hay unos lugares desde donde escribe, a bordo del Eloísa, a bordo del Pérez Rosa. Recuerden que entonces se viajaba por el río Magdalena, en las 6 estaciones que tenía el río Magdalena, para llegar a Cartagena, o ella tenía que salir a Puerto Berrío a tomar el barco. Y las otras formas de desplazarse que ya nos han contado hoy. Continuemos. Entonces el estudio es muy valioso en tanto los lugares desde donde escribe y que menciona en sus cartas. Ahí solamente quedaron algunos, nos faltan muchísimos más. Todo esto para reconocer la geografía. Entonces muchos de nosotros nos sentiremos ignorantes de decir, por ejemplo, Puerto Cesar. Me ocurrió a mí: yo, Puerto Cesar, eso debe ser por allá por la costa atlántica. No, Puerto Cesar es aquí por Urabá. Y así otros lugares que uno no había escuchado mencionar en su vida. Continuemos. Sobre la historia, entonces saber cómo se celebraba un matrimonio entre los indios, cómo los indios eran considerados menor de edad. Un aspecto importantísimo, lo dijo el padre esta mañana con las finanzas. Ella hace un regaño y les dice: en Wilches se gastaban el año pasado 200 pesos mensuales. Eso es un escándalo y no pequeño. ¿Cómo es posible que se gastaron 200 pesos? Eran supremamente ricas. Entonces ella le hace el llamado de atención. Otro en relación con la crisis de 1919-1920, ella dice: Medellín está solo y asustado por la crisis monetaria. De manera como ella narraba lo que iba ocurriendo en el ámbito nacional e internacional y iba empapando a las hermanas de lo que ella veía. Sobre la religión, siguiente diapositiva, entonces, y la misión, entonces cómo va constituyendo las ambulancias misioneras. Miren, en 1917 a 1919 va a contarle ya a las personas interesadas. Cuando aparecieron las cartas en el colombiano, empiezan una serie de preguntas: ¿y ustedes cómo hacen? Y ella en algunas de las cartas dice: necesitamos colaboración, por favor, benefactores, tienen que enviarle esta misión, nosotros con los recursos que tenemos no podemos. Y entonces va diciendo: vea, es que nosotros nos fuimos de esta manera, nosotros encontramos estas condiciones, ahora y vamos viendo los adelantos. El agua bendita en relación con
con los espíritus malignos. Continuemos. Sobre la pedagogía hay algunos casos, algunas veces nosotros que en Madre Laura tuvimos cátedra Madre Laura nos quedábamos en la infancia, el golpe del hormiguero, el golpe del banco, Zorrito, Beatricita, hay muchísimas cosas que podemos abordar. Zorrito a la orden, eso lo conocemos, aquí se va a visitar una misión y en el Pital y dice, estos muchachos están súper adelantados, saben hasta de ángulos. Les dije, caracuchos, ¿qué muchachos tan adelantados? Y uno de los indígenas le contestó, caracuchos es tetrasílaba, madre, porque 4 veces abre boca para decir ese. Y en el otro le hace un llamado de atención a las hermanas, esa carta es muy fuerte, incluso para todos los maestros hoy, y dice, hay muchas de vosotras que enseñáis de pésima gana, enseñar bien y la verdad es ser apóstol. Preparar una clase, eso no entra en vuestro programa, entonces le está diciendo, hey, es que ser misionera, es ser religiosa, es ser maestra, es trabajar con los indígenas, es enseñar a leer, es enseñar a escribir, pero es enseñar matemáticas y enseñar de todo. Esa discusión la han tenido las hermanas, si continúan o no. 50 minutos, leí 50. Elementos de, bueno, entonces todos estos elementos anteriores sirven para que lo pensemos la escuela y digamos que encontramos algunas cartas que nos sirven para enseñar ciencias sociales. El viaje de Medellín a Dabeiba con las dificultades, con los lugares geográficos, el indio que se vuelve gente, las parumas, el banquete aristocrático, sacar de la barbarie y llevar a la civilización y mencionar esas tribus indígenas con que trabajó, catíos, tunebos, cunas, caribes, entre otros. Ciencias naturales nos han dicho del valor incalculable de voces místicas de la naturaleza, del fruterito, las recetas que le dan los doctores, los jaibanás a los indígenas para que se curen, que tenían que dormir una noche para que les dieran el remedio, y ella entonces como al principio era expectante, pero después va a tomar un trabajo en relación con ellos. Con estos cambios aprenderé a ser como las plantas acuáticas de que habla voces místicas de la naturaleza, le está diciendo a la hermana que necesita ser una planta acuática. En ética y valores, no saber qué es caridad. Catalina, la vieja niña que disfruta aún a pesar de su edad de todo lo que vive, la forma en que se desbaratan los matrimonios, que los hombres cuando se aburrían con las mujeres las echaban y se conseguían otra, y para ellas era muy natural que eso pasara, pero quedaban rodando. Entonces esa parte en relación con los valores vale la pena considerarla y meditarla. El señor de tecnología e informática, el señor arzobispo ha escrito entusiasmado y no cesa de dirigirme telegramas y aún mandado dinero. Comuníquenlo por telégrafo. Entonces, telegramas, telégrafo, alquilar bestias, está hablando de las formas de comunicación, de las formas de transporte. Don Rafael lleva una caja de fósforos para mi madre, que se los manda a Carmelita. Imagínense enviar una caja de fósforos de Medellín a Urabá. Estrenando una máquina magnífica, regalo de la hermana María San Luis. Recibió, hermana, la Inmaculada, el telegrama que le puse cuando murió su papacito. El telegrama, la imprenta ha seguido bien cuando estuvo en Santa Fe de Antioquia. Hay pues una cantidad de elementos, no aparece artística, no aparece matemática, no aparece educación física, aunque podríamos identificar algunos elementos. De religión, todo lo que se ha dicho, del apostolado, le gusta que Dios me vea, lo que decían los indígenas, la jaculatoria María, Madre mía, sálvame, el diccionario que hicieron de catecismo cativo español. Entonces los niños dicen, hey, ¿y cómo fue que hicieron una persona que no entiende nada para hablar con otro que no entiende, o cómo hicieron para dialogar? Entonces la carta viva, que son las hermanas. Cuestiona a una madre, le dice, ¿y usted por qué necesita estudiar inglés y francés? Pero se lleva, en 1930, cuando se va con 2 hermanas, era porque supuestamente sabían el idioma, se van en el buque alemán, no, las dejó el alemán, cogieron el francés, no sabían de francés nada. Entonces eso fue una peripecia. Las formas de comunicación, descripciones, narraciones, anécdotas, gramática, metáfora, personificaciones, hipérbolas, símiles, están a la orden del día en el trabajo de Madre Laura. Hay varios trabajos integrativos en relación con las cartas, no me voy a detener en ellas, pero es como ahora
Los maestros podemos utilizar videoconferencia, hay unos trabajos de comunicación de la carta de aquí a Argentina, primero de primaria, segundo de primaria, correspondencia interescolar. En algún momento teníamos unos buzones en la escuela. Consideraciones finales, la dignidad del otro y las condiciones de equidad e igualdad están presentes en Laura Montoya y podríamos seguir indagando muchas cosas. Hay un llamado para seguir proponiendo las interculturalidades que los compañeros que me precedieron hablaron de ella. Promover el patrimonio despolitizado en favor de la inclusión y el reconocimiento. Aquí estamos viendo una cantidad de riquezas culturales en las obras de Madre Laura. Y en esas cartas podemos seguir indagando y podemos seguir leyendo con detenimiento, como dijo el profesor, sobre lo social, la ecología, bueno, las formas de paz en nuestras comunidades, tema central de este encuentro. Y la invitación seguirá siendo el estudio y divulgación de las posibilidades de la vida y obra de Madre Laura. Veo que pues, me sorprendió cuando estaba haciendo la presentación de los trabajos que estaban acá. Hay un trabajo de maestría de la Universidad Pontificia Bolivariana que hablaba sobre la mirada literaria desde el género epistolar, las dos formas de cartas abiertas. Miren, incluso la autora, en uno es Laura de Santa Catalina, en otro Santa Laura, y eso nos despista un poco. Y aquí quiero terminar, ayúdenme por favor 2 diapositivas más, reconociendo 3 trabajos. Le escriben a Madre Laura el 15 de octubre de 2024. Señora Madre Laura Montoya, cordial saludo. Le saludo con cariño y mucho afecto. En el cielo hablaremos y yo te preguntaré quién te dio el dinero para viajar, vivir y ayudar. También quiero que me explique cómo hacías para escribir tanto y creer tanto en Dios. Además, quiero saber más de tu enfermedad y de cómo la viviste. Adiós, con gusto te vuelvo a escribir, por allá nos vemos. Bye, María Ángel Londoño. Continuemos. Madre Laura Montoya Upegui, cordial saludo. Ahí perdonan pues los errores de ortografía. Cordial saludo, Madre Laura, ¿cómo está? Quiero preguntarte que cómo hiciste para entrar a las tribus indígenas, cómo hiciste para ir a Roma, se fue un viaje muy largo. Te doy gracias por fundar este colegio tan hermoso. Me despido con mucho gusto por escucharme, con mucho respeto, Miguel Ángel Ortiz. Y finalmente, cordial saludo, Madre. Espera un momentico. Cordial saludo. Cuando yo esté en el cielo, conversaremos tú y yo. Me contarás de todos tus viajes, aventuras y cómo ayudaste a los indígenas. Cuéntame cuál fue la enfermedad por la que te moriste. En resumen, quiero conocerte más. No es lo mismo si me cuentan cosas sobre ti que tú contarme sobre tu vida. Quiero saber sobre tu viaje a Dabeiba. Nos vemos en el cielo. Hasta luego. Feliz tarde, muchas gracias.